Amén. Vamos a dar comienzo a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantando la primera alabanza en el número 152 de nuestro himnario.
tomen mis hermanos. Hermosa alabanza, donde dice que para los que su jornada terminaron, una morada tenemos arriba, ¿no? Vamos a pasar a orar al Señor, a darle gracias por este hermoso servicio y por su palabra. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora le damos gracias, Señor amado, por la oportunidad que usted nos da, Señor amado, de tenernos con vida, con salud, Señor amado, porque tu misericordia es eterna para con nosotros. Señor amado, en esta hora le damos gracias, Señor amado, porque usted es bueno, porque no nos falta nada, Señor amado, por el vestir, por el calzar. Y también, Señor amado, en esta hora te damos las gracias, Señor amado, porque estamos aquí en este servicio, Señor amado, por estos medios de gracia que usted nos ha dado hasta en este minuto, Señor amado. Padre Santo, le pedimos, Señor amado, también ahora por el consejo de su palabra que usted tiene para nuestras vidas, que sea motivo de bendición, Señor amado, para aquel que esté escuchando, Señor amado, a través de este medio, Señor amado, para que pueda, Señor amado, ser beneficioso para su vida, para que pueda buscarle cada minuto, Señor amado, porque sabemos que estamos en tiempos peligrosos, Señor amado, donde está más que a las puertas su venida, Señor amado. Le pedimos que usted nos ayude, Señor amado, usted nos guarde y sea usted dirigiendo este servicio, Padre Santo. Le pedimos toda esta misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora pasaremos a escuchar la lectura y exhortación de su palabra por los labios de nuestro hermano Patricio Brito. El Señor bendiga a nuestro hermano. Que el Señor los bendiga, mi hermano. Le invito a abrir la Biblia, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, en Job. Job, mis hermanos, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Amén. Job, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Amén. Si la hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y les santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo a Jehová, a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo, a sus manos? ¿Has dado bendición? Por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaban hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo:
Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Que el Señor bendiga, ¿no es cierto?, la lectura, ¿no es cierto?, de su santa palabra, ¿no es cierto?, y añada, ¿no es cierto?, algo especial en nosotros, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, pedirle al Señor que Él entregue sabiduría para hablar de Él, ¿no es cierto?, para hablar de su palabra, ¿no es cierto?, que mucha falta nos hace en este tiempo, ¿no es cierto?, donde necesitamos, ¿no es cierto?, cada día más de Él, ¿no es cierto? Sabemos lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto?, que ya nos está costando reunirnos, ¿no es cierto? Pero el Señor ha dado la inteligencia al hombre, ¿no es cierto?, para poder lograr hacerlo de esta manera, ¿no es cierto? Que si bien muchas veces para algunos es difícil, ¿no es cierto?, pero que el Señor nos ayude a poder cumplir, ¿no es cierto?, cuando se nos diga, ¿no es cierto? Dice aquí Job, ¿no es cierto? Dice la Biblia, ¿no es cierto?, que Job, mejor hombre que él no había, mis hermanos. Mejor hombre que él no había, ¿no es cierto? Nadie se le igualaba, ¿no es cierto?, a como era Job, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que Satanás, el diablo, ¿no es cierto?, se presentó en el cielo, mis hermanos. Se presentó en el cielo, ¿no es cierto? Y el Señor le preguntaba: ¿de dónde vienes?, ¿no es cierto? Y él decía: de rodear la tierra, ¿no es cierto? De rodear, de andar por la tierra, ¿no es cierto? Porque el diablo no es omnipresente, mis hermanos. Él tiene que andar, ¿no es cierto?, rodeando. Él no es como el Señor, que Él puede estar en un lado y en el otro, ¿no es cierto? Pero Él no. Él tiene que andar buscando dónde hacer el mal, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor que el Señor, ¿no es cierto?, Jehová, ¿no es cierto?, le nombra a Job, ¿no es cierto? No es que el mismo diablo le haya dicho que aquí está Job, ¿no es cierto? No. Dice la palabra del Señor que Jehová, ¿no es cierto?, nombró a Job, le dijo que no has considerado a Job, ¿no es cierto?, que hombre más recto, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto?, se da eso que se dice que si el Señor no lo permite, no se hace, ¿no es cierto? Porque el Señor permitió que todo lo que pasó Job, ¿no es cierto?, que ahí lo vamos a ir conversando, ¿no es cierto?, todo lo que pasó fue permitido por el Señor, mis hermanos, porque si el Señor no lo permite, nada podría haber sucedido, ¿no es cierto? Así como también pasa el día de hoy, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, que muchas veces si el Señor no lo permite, el diablo no los puede tocar, ¿no es cierto? Pero el Señor muchas veces nos presta a Satanás, si podríamos decirlo así, ¿no es cierto?, para que Él también nos ponga pruebas, ¿no es cierto?, y para ver, ¿no es cierto?, como lo mismo le pasó a Job, ¿no es cierto?, para ver si renegamos del Señor, mis hermanos. Y muchas veces con poco, ¿no es cierto?, renegamos del Señor. Yo sé que es así, mis hermanos. A lo mejor no lo negamos a Él, ¿no es cierto?, no decimos, no, yo niego al Señor o yo acá, ¿no es cierto?, pero muchas veces lo negamos cuando se los dice, a lo mejor, vamos para allá, ¿no es cierto?, vamos para acá, ¿no es cierto?, como dicen otras pastoras también, ¿no es cierto?, cuando el Señor dice: no, Señor, si usted me manda allá voy, ¿no es cierto?, si usted me manda acá, allá voy también. Pero muchas veces se nos olvida eso, pues, mis hermanos. Y el renegar de Dios no significa, como les decía recién, negarlo a Él, ¿no es cierto? No, yo no creo en Dios, o no, yo no sirvo a Dios. No, el renegar al Señor también significa no hacer caso muchas veces de las órdenes, ¿no es cierto?, que el Señor nos da o que se nos pide, ¿no es cierto? Porque estamos tan cómodos que ahora el Señor hasta nos tiene que pedir, por favor, ¿no es cierto?, que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿no es cierto?, para poder cumplirle a Él cuando Él quiera de nosotros, mis hermanos. Por eso les digo, porque muchas veces se nos da una orden y nosotros no la queremos cumplir, pero que el Señor tenga misericordia, amén.
dice acá que este hombre era perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, ¿no es cierto? Y 3 hijas. Su hacienda, ¿no es cierto? Dice aquí que eran 7.000 ovejas y nombra muchos animales. El cual dice también la palabra del Señor que en ese tiempo no se medía el dinero, o como ahora se mide en plata, ¿no es cierto? Se medía en bienes, ¿no es cierto? Y dice aquí la palabra del Señor que era un hombre, podríamos decirlo, multimillonario de ahora en sí, ¿no es cierto? Porque dice que hasta los orientales llegaban de donde él, ¿no es cierto? Eso quiere decir que era un hombre muy bendecido delante de Dios, ¿no es cierto? Muy bendecido, ¿no es cierto? Pero el Señor, ¿no es cierto?, puso a prueba a Job, porque el Señor, Él fue el que permitió todo lo que le pasara, ¿no es cierto? Dice, santificaba y se levantaba mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, ¿no es cierto? Dice también aquí en la palabra del Señor que ¿acaso teme Jehová de Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa, ¿no es cierto? Aquí sigue el diablo, ¿no es cierto? Acusándonos, mis hermanos, porque dice acá la palabra del Señor que, claro, ¿no es cierto? Como muchas veces también nos puede pasar ahora, nos sentimos bendecidos, ¿no es cierto? Y como estamos tan bendecidos, creemos que el Señor a lo mejor no nos puede tocar, o que el diablo tampoco nos puede tocar, ¿no es cierto? Pero aquí el diablo acusador dice, ¿no es cierto? Dice, Satanás afirmaba que los verdaderos creyentes son solo fieles en tanto que prosperan, dice. En cuanto sean privados de su prosperidad, dice, el rechazarán a Dios. Quería demostrar que la salvación no es permanente, que la fe salvadora puede ser quebrantada, ¿no es cierto? Ahí le quiso decir al Satanás, ¿no es cierto? Le dijo a Jehová, ¿no es cierto? Que si le quitaba todo, Job iba a renegar de él, pues, mis hermanos. ¿Y qué es lo que hizo Job, no es cierto? No renegó al quitándole todo esto, pues, mis hermanos, porque Job era un hombre temeroso de Dios, lo dice, temeroso, apartado de todo mal, mis hermanos, de todo mal, ¿no es cierto? Que muchas veces lo que nos falta a nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Apartarnos del mal, ¿no es cierto? Sabemos que cómo está el mundo, mis hermanos, cómo está el mundo. Sabemos todo lo que está pasando hoy en día, mis hermanos. Vemos las enfermedades, vemos las pestes, ¿no es cierto? Vemos los terremotos, vemos cómo el padre se levanta contra su hijo contra su padre, mis hermanos. Y es solo cumplimiento de la palabra del Señor, mis hermanos, y no es que esté pasando por casualidad, ¿no es cierto? Si usted alguna vez ha podido leer, ¿no es cierto?, la Biblia, ¿no es cierto? Sabemos que esto ya está dicho, ¿no es cierto?, hace millones y millones de años, ¿no es cierto? Y si nosotros escudriñáramos la palabra del Señor, ¿no es cierto?, nos daríamos cuenta de que todo esto es solamente una promesa del Señor, porque Él lo profetizó, ¿no es cierto? Y es lo que se está cumpliendo hoy día, mis hermanos, es lo que se está cumpliendo hoy día, ¿no es cierto? Muchas veces entran en nosotros, mis hermanos, la flojera, mis hermanos, la flojera, lo que está pasando ahora en estos momentos, ¿no es cierto?, nos ha hecho enfriarnos como cristianos, mis hermanos, nos ha hecho enfriarnos, ¿no es cierto? Ahora yo decía, en la casa, en la tarde pensaba, ¿no es cierto? Lo digo por mí, ¿no es cierto? Decía, pucha, ya tengo que ir para allá de nuevo, ahora tenía que hacer cosas en la tarde, ¿no es cierto? Uno como humano piensa, ¿no es cierto? Se mete eso en el corazón de uno, ¿no es cierto? Y eso, mis hermanos, yo lo pensaba, ¿no es cierto? Porque yo tenía esta palabra ya para venir acá. Yo decía, eso es renegar contra el Señor, pues, mis hermanos. Que cuando se nos da una orden, ¿no es cierto? O se nos pide ahora, ¿no es cierto?, poder venir a hacer estos servicios, ¿no es cierto? Muchas veces no queremos, ¿no es cierto? Pero que el Señor, ¿no es cierto?, pueda poner en nosotros este deseo, ¿no es cierto? Este deseo de poder venir, cumplir, ¿no es cierto?, con lo que usted nos diga, ¿no es cierto? Porque sabemos que nosotros todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Y yo sé, ¿no es cierto?, que todo lo que yo tengo se lo debo al Señor. Y yo sé que en esto, ¿no es cierto?, que a lo mejor puede ser por vergüenza o por no querer muchas veces, ¿no es cierto? Pero acá estamos, ¿no es cierto? Y que el Señor cada día ponga más el deseo en nosotros de poder servirle a Él, mis hermanos. De poder servirle a Él, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor que en los últimos días tiempos mejores no van a venir, mis hermanos. Tiempos mejores ya no van a venir, ¿no es cierto? Se está cumpliendo
a cabalidad, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Más nosotros, ¿no es cierto?, que no entre en nosotros eso, ¿no es cierto?, el enfriamiento, el decir, no, yo no quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro, ¿no es cierto? En lo poco tenemos que ser fieles, mis hermanos, en lo poco. El Señor nos los pide grandes sacrificios, como lo hacía antes, ¿no es cierto? El Señor no le va a pedir a usted, a su hijo, ¿no es cierto?, que lo mate, no sé, como lo hizo con Abraham, ¿no es cierto?, con Isaac, con Abraham. El Señor no lo va a hacer, ¿no es cierto?, porque el Señor ahora nos pide sacrificio en nosotros. El Señor ya hizo el sacrificio por nosotros. Él un día, ¿no es cierto?, dio su vida por nosotros en la cruz, ¿no es cierto?, y nos limpió de todo pecado, ¿no es cierto? Sabemos que estamos en este mundo, y si estamos en este mundo, nos contagiamos también con el pecado, con la maldad, ¿no es cierto? Porque si el diablo, ¿no es cierto?, nos pilla débil, ¿no es cierto?, muchas veces entra en nosotros lo malo, mis hermanos, lo malo, ¿no es cierto? Pero ahí es donde tiene que estar en nosotros como hijos de Él, ¿no es cierto?, el clamor, mis hermanos, que es algo importante, ¿no es cierto?, para poder estar apartado de todo mal, ¿no es cierto?, como lo era Job, ¿no es cierto? El clamor, la oración, ¿no es cierto? En estos tiempos también pensaba, ¿no es cierto?, y el Señor me decía que también es bueno orar los unos por los otros, y no me cabe la menor duda de que así es, ¿no es cierto? Muchas veces hasta en eso también los ponemos flojos, mis hermanos, en buscarle a Él, en oración, ¿no es cierto? Que eso es como una conversación con el Señor, mis hermanos. Porque yo sé que cuando usted habla con el Señor, le pide, ¿no es cierto?, le pide cosas, le pide, Señor, guarda a mi marido, guarda a mi esposa, Señor amado, guarda a mis hijos, Señor, y eso es un favor que nosotros le pedimos al Señor, y el Señor, como Él conoce todo, lo hace, ¿no es cierto? Y nosotros, en algo poquito que le podamos retribuir al Señor, yo creo que el Señor se goza, mis hermanos, yo creo que el Señor se goza. Por eso, ¿no es cierto?, cuando el Señor nos pida, ¿no es cierto?, o Él diga, nos diga, ¿no es cierto?, que hagamos algo por Él, poder hacerlo de corazón, mis hermanos, poder ayudarle en algo poquito a Él, ¿no es cierto? Y también dice el Señor, aquí dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, ¿no es cierto? Qué buen padre era Job con sus hijos, ¿no es cierto? Y es como lo que pasa ahora, ¿no es cierto?, con Jesús, con Dios, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros cometemos pecados, ¿no es cierto? Y a lo mejor Dios se harta de nosotros, mis hermanos. Se harta de nosotros, pero ahí está Jesús, ¿no es cierto?, para poder, su manto en nosotros, ¿no es cierto?, para poder decir, Señor, poder decirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que no venga todavía, que retarde su venida, ¿no es cierto? A lo mejor por eso Él todavía no viene, ¿no es cierto? Porque Jesús, ¿no es cierto?, es el que nos está tirando el manto, ¿no es cierto? Y vemos la maldad que hay en este tiempo, mis hermanos, vemos la maldad. Estamos fríos, mis hermanos, estamos fríos hoy en día, ¿no es cierto? Por eso el Señor, ¿no es cierto?, retarda su venida, mis hermanos. Yo creo que si viniera hoy, ¿no es cierto?, a lo mejor muchos se quedarían, muchos cristianos, ¿no es cierto? Muchos cristianos que, sabiendo qué tiempos tan peligrosos estamos, ¿no es cierto?, estamos haciendo el mal, pero que el Señor tenga misericordia, ¿no es cierto?, y podamos arrepentirnos de esto, mis hermanos, arrepentirnos, porque dice la palabra del Señor que la venida del Señor va a ser como cuando entra un ladrón a la casa en la noche, ¿no es cierto? Lo va a pillar durmiendo, ¿no es cierto? Y no es la idea, ¿no es cierto? Porque sabemos que lo que está pasando ahora, a lo mejor ya no podemos reunirlos tanto en la iglesia, pero podemos buscar al Señor, pues mis hermanos, podemos buscarlo nosotros mismos, alabar al Señor, cantar alabanza, buscarle de corazón, buscarle en nuestra habitación, ¿no es cierto?, en nuestra oración. El Señor sabe, ¿no es cierto?, que a lo mejor no nos vamos a poder reunir como lo hacíamos hace unos meses atrás, ¿no es cierto?, los martes, los miércoles, los jueves, ¿no es cierto?, y los domingos, ¿no es cierto?, que era el servicio general, pero Él sabe todo esto, mis hermanos. En cambio, Él quiere que le busquemos de corazón, amén. Y dice aquí, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, ¿no es cierto? A pesar de que Job, ¿no es cierto?, lo perdió todo, mis hermanos, porque dice la palabra del Señor que lo perdió todo en un día, mis hermanos, porque dice acá, vinieron primogénitos, vino el mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos, ¿no es cierto?
Dice aquí que sabeos, dice, una región de Arabia. Se trataba de bandidos que sembraban el terror y eran descendientes de Cam, ¿no es cierto? Eso eran los sabeos, ¿no es cierto? Los que mataron a todos los criados a filo de espada, mis hermanos. También eso lo permitió el Señor. También aquí dice, aún estaban hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas, ¿no es cierto? Aquí dice que probablemente, ¿no es cierto?, se refiere a rayos de gran intensidad que cayeron en esa ciudad, ¿no es cierto?, donde mataron a todos los animales, ¿no es cierto? Y también dice, consumió solamente y escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos, ¿no es cierto?, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia, ¿no es cierto? Dice aquí, los caldeos, ¿no es cierto? Dice, un pueblo seminómada del desierto de Arabia experimentado en el saqueo y en la guerra, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, que mató a todos los camellos, ¿no es cierto?, y se llevaron a los criados a filo de espada, dice. Y también dice, ¿no es cierto?, en el último dice, tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, ¿no es cierto? Gran viento, probablemente, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, que esto tiene que haber sido un tornado o algo así, ¿no es cierto? Pero vemos, ¿no es cierto?, el sufrimiento que tuvo que pasar Job, ¿no es cierto?, en tan poco tiempo, mis hermanos, en un día, ¿no es cierto? Y muchas veces a nosotros nos sucede algo pequeño, ¿no es cierto?, y ya queremos renegar de Dios, mis hermanos. Aquí dice la palabra del Señor que Job en todo esto, ¿no es cierto?, no renegó de Dios. No renegó, no maldijo a Dios, ¿no es cierto? Esa es la palabra, ¿no es cierto? Y en cambio nosotros muchas veces nos sucede algo pequeño, mis hermanos, que a lo mejor tiene solución, ¿no es cierto? Y decimos, ya Señor, me haya abandonado, Señor, no te sirvo más. O muchas veces somos cristianos que a lo mejor como que un poco amenazamos al Señor porque decimos, Señor, si usted no me ayuda en esto, yo no voy más a la iglesia. Por un decir, ¿no es cierto? Pero el Señor no quiere cristianos así, mis hermanos. El Señor quiere cristianos que le podamos servir de corazón, sin importar, ¿no es cierto?, la bendición que podamos decir material, ¿no es cierto? Sin decir, no, yo voy a servir al Señor para que me bendiga, no sé, con una casa, con un auto, ¿no es cierto? No, mis hermanos, uno tiene que servir al Señor primeramente para que el Señor los bendiga espiritualmente, mis hermanos. Espiritualmente, que es lo que más nos hace falta en estos tiempos, mis hermanos. Y lo material, el Señor, si Él quiere, lo dará, mis hermanos. Si Él quiere y si Él haya, ¿no es cierto?, en nosotros que no nos vamos a ir muchas veces de su lado, si el Señor los bendice, Él los va a dar, mis hermanos. Porque muchas veces no conocemos los misterios de Dios, muchas veces el Señor no nos bendice. ¿Por qué? Porque sabe a lo mejor que ya dice el Señor, le voy a dar un auto a mi hermano, a mi hijo, ¿no es cierto?, para que pueda salir y a disfrutar, ¿no es cierto? Y si con el auto, mis hermanos, nos arrancamos, nos perdemos, ¿no es cierto? El Señor conoce todas las cosas, mis hermanos. Y por eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ser siempre agradecidos al Señor con lo que tenemos, ¿no es cierto? Y el Señor de a poquitito va a ir bendiciendo, ¿no es cierto? Siempre, primeramente, nosotros tiene que estar el Señor, amén. Dice, aquí dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Jehová. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó, mis hermanos. Eso es lo que tiene que estar en nosotros. Muchas veces, a lo mejor, si nosotros mismos llegamos a perder todo, mis hermanos, esa tiene que ser la convicción de nosotros, que Jehová dio y Jehová quitó, ¿no es cierto? Es difícil en estos tiempos, a lo mejor, hacer eso, mis hermanos, porque a lo mejor podemos decir no son los mismos tiempos de antes, ¿no es cierto? Pero el Señor es el mismo, mis hermanos. Y si el Señor no quiere hacer pasar por esa prueba, vamos a renegar de Él. Tenga Él misericordia, ¿no es cierto? Tenga Él misericordia para no poder renegar de Él, mis hermanos. Para a pesar de todo, ¿no es cierto?, poder servirle y buscarle como Él quiera, ¿no es cierto? Porque aquí mismo lo dice en su palabra, al final de esta exhortación, de esta palabra, dice que el Señor le devolvió todo multiplicado, ¿no es cierto? Y fue más aún rico de lo que era la primera vez, ¿no es cierto? También dice Job, dice la palabra del Señor que en todo esto, ¿no es cierto?, Job no renegó de Él, pero, ¿no es cierto?, después fue el diablo de nuevo acusador, mis hermanos.
fue de nuevo y le dijo, tócale su cuerpo, y ahí va a renegar, ¿no es cierto? Pero Job tampoco lo hizo, ¿no es cierto? Porque él era tanta su confianza en el Señor, era tanto su cariño con Dios, ¿no es cierto?, que él no renegó de él, ¿no es cierto? Así que podamos ser nosotros, ¿no es cierto?, no renegar de él, ¿no es cierto? Y buscarle, mis hermanos, ahora, buscarle más de lo debido, mis hermanos, porque estamos en tiempos difíciles, mis hermanos, en tiempos muy peligrosos, ¿no?, donde el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. El Señor quiere que nosotros le busquemos, pero le busquemos con un corazón contrito y humillado, ¿no es cierto? Un corazón que de verdad quiera servirle, ¿no es cierto? Para no enfriarnos, mis hermanos, para no enfriarlo. Y el Señor, si nosotros le servimos, Él nos cuida, ¿no es cierto? Agradezco al Señor por esta oportunidad de poder hablar un poco de su palabra, ¿no es cierto? Que pueda esta palabra quedar grabado en sus corazones, ¿no es cierto? Y puedan ponerla por obra, ¿no es cierto? Déjeme decirle que el Señor, si el Señor no lo permite, el diablo no lo puede hacer nada. Pero muchas veces el Señor permite para poder aumentar nuestra fe, nuestra misma fe, ¿no es cierto? Y más allá, el Señor no va a permitir que el diablo toque nuestra vida, mis hermanos. A lo mejor lo podemos perder todo, pero no vamos a perder lo más importante, ¿no es cierto?, que es la salvación de Él, ¿no es cierto?, y el poder estar con Él. Así que el Señor nos guarde, nos proteja, ¿no es cierto?, y bendiga, ¿no es cierto?, su santa palabra en nuestras vidas. Amén. Hermosa su palabra en esta noche, ¿no? Que el Señor nos ayude para poder ponerla por obra. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor amado, te damos una vez más, Señor amado, por el consejo de su palabra, Señor amado, que habla en nuestras vidas, Padre. Bendito usted sabe lo de la necesidad que tenemos, Señor amado, de escuchar de tu palabra, Padre. Bendito Dios, permita, Señor amado, que al poder oírla, Señor amado, cuando nuestros hermanos la vean, Señor amado, por internet, Señor amado, pueda ser motivo de bendición para su vida, Señor amado, para que ellos le pueda su palabra, Señor amado, traspasar, Señor amado, y pueda, Señor amado, entender, Señor amado, que no hay nada mejor que tú, Señor amado, para nuestras vidas. Sabemos, Señor amado, como decía su palabra, que usted permite todas las cosas, Señor amado, pero que no perdamos nunca, Señor amado, ese deseo de poder alabar y bendecir tu santo nombre, Señor amado. Como decía, Señor amado, en delante, quizás a través de estos medios, Señor amado, pero siempre buscándote, Señor amado, porque sabemos, Señor amado, que fuera de ti nada somos, Señor bendito. Señor amado, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra. Le pedimos que usted nos levante de esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora pasaremos a escuchar una alabanza a cargo de nuestra hermana Catalina Vilche. El Señor bendiga a nuestra hermana. ¿Cuántas veces casi llorando he llegado a tus plantas, Señor, que ni yo he podido perdonar mi propio error, pero tu amor
Amén, mis hermanos. Qué hermosa alabanza, ¿no? Cuántas veces el Señor nos ha ayudado y nos ha rescatado de nuestros problemas, de nuestros muchas veces necesidades que tenemos. Bueno, para estar finalizando ya en esta hora, agradecemos al Señor por esta oportunidad que Él nos ha dado de poder hacer este servicio, ¿no? En primer lugar, queremos saludar a nuestro pastor Pablo Mainat, a nuestra ¿Cuántas veces casita. Que el Señor les bendiga, le ayude cada día a ellos, ¿no? Y también a todos nuestros hermanos que nos están viendo, a todas nuestras hermanas de la iglesia, a las cuales extrañamos mucho, ¿no? El no poder vernos, el no poder sentir ese abracito que muchas veces siempre anhelábamos con nuestras hermanas, porque somos una familia en la cual está siempre el cariño. Y a cada hermano que el Señor bendiga, a cada hermano que esté viendo también este servicio online, el Señor le reconforte su vida espiritual y le dé todo lo que Él necesite para su vida. Vamos a dejar a nuestro hermano Patricio para que él también salude. En esta tarde, ¿no es cierto? Primeramente me cae el deber de darle gracias a Dios por la vida, por la salud, ¿no es cierto? Porque me ha permitido, ¿no es cierto?, poder venir hasta este lugar, ¿no es cierto?, a hablar de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, a hablar de Él, ¿no es cierto?, de cuán grande ha sido Él para con nuestras vidas, ¿no es cierto? Agradezco al Señor, ¿no es cierto?, y primero que todo también, ¿no es cierto?, saludar a nuestro pastor Pablo, ¿no es cierto?, a nuestra pastora Violeta, ¿no es cierto?, que también lo extrañamos mucho, ¿no es cierto?, extrañamos el poder servir al Señor, ¿no es cierto?, de allá de la iglesia, ¿no es cierto?, porque yo creo que en todo, ¿no es cierto?, nos ha pasado ya, ¿no es cierto?, que extrañamos mucho el servir allá, ¿no es cierto?, el poder alabar al Señor, ¿no es cierto?, libremente, ¿no es cierto?, con nuestra guitarra, con nuestras mandolinas, ¿no es cierto?, con la acordeón, ¿no es cierto?, con nuestro bajo, pero el Señor sabe todas las cosas, mis hermanos. El Señor sabe cuándo vamos a estar allá, ¿no es cierto? Y no los vamos a dar ni cuenta, ¿no es cierto? Y vamos a estar todos abrazándonos, ¿no es cierto? Y diciendo cuánto nos amamos, ¿no es cierto? Mandarle un saludo, ¿no es cierto?, a toda la membresía, ¿no es cierto? A mis hermanos del coro, a mis hermanos oficiales, a mis hermanas Dorcas, ¿no es cierto? A todos, ¿no es cierto? A mis hermanos niños, ¿no es cierto? Decirle que el Señor los ama, ¿no es cierto? Que, como decía su palabra, ¿no es cierto?, aunque muchas veces nosotros pensemos que estamos solos, nunca estamos solos, mis hermanos. Siempre está ahí el Señor para nosotros, para con nuestras vidas, para guardarnos, protegernos y guiarnos, ¿no es cierto?, en estos tiempos tan difíciles que estamos, mis hermanos. Así que agradezco al Señor por todo esto, ¿no es cierto? Y ahora, mis hermanos, quedaremos con la bendición final. Amén. Señor amado, un Padre Celestial, en esta tarde, Señor bendito, gracias le damos por haber podido estar en este lugar, Padre mío, Señor amado, hablando, Señor amado, compartiendo este mensaje, ¿no es cierto?, a través de internet, Padre mío, Señor amado, donde usted nos ha permitido, Señor amado, hacer esto, Padre mío, Señor amado. Sabemos que todo lo que hacemos, Padre mío, Señor amado, es solamente para tu honra, para tu gloria, Padre mío, Señor amado, porque hemos venido, Señor bendito, a hablar solamente de usted, Padre mío, Señor amado. Le pido una bendición especial, Señor amado, por todos mis hermanos que han podido escuchar este mensaje, Señor amado, a través de internet, Padre mío, Señor amado. Guárdalo, Señor amado, bendiga su vida, sus corazones, Señor amado, sus trabajos, Padre mío, Señor amado, su despensa, Padre mío, Señor amado, y que nunca le falte nada, Señor bendito. Sabemos que somos tus hijos, Señor amado, y nada, Señor amado, de esto nos va a faltar, Padre mío, Señor amado. Guarda al más necesitado, Padre mío, Señor amado, el que está en la calle, Padre mío, Señor amado. Cárceles, hospitales, Padre mío, Señor amado, que tu mano de amor, de bondad, de misericordia aún puedan llegar, Señor amado, en ellos, Padre mío, Señor amado. Guarda las cárceles, Señor amado, que sabemos, Señor amado, que usted ha venido al pecador, Señor amado. No ha venido al bueno, Señor bendito. Usted ha venido a todo hombre, Señor amado, que a lo mejor ha estado en pecado, Señor amado. Y sabemos también que usted es el que más ama, Padre mío, Señor bendito. Le pido una bendición especial por la casa pastoral, Señor amado, por mi pastor Pablo, mi pastora Violeta, Señor amado. Y todos los pastores de norte a sur, de mar a cordillera, Padre mío, Señor amado. Guárdalos y bendígalos, Señor amado. Y guarda también, ¿no es cierto?, los trabajos de todos mis hermanos, Padre mío, Señor bendito. Le pido, Señor amado, que todo lo que hemos hecho, Señor amado, en este lugar, Señor amado, pueda quedar guardado en nuestros corazones, Señor amado, y pueda usted, Señor amado, añadir una bendición especial, Señor bendito. Se lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.